Qué tiempo tan hermoso en la presencia de nuestro buen Señor, alabándole y adorándole. Pues no hay nada como la gracia de poder experimentar que cuando dos o más estamos reunidos en su nombre, Él está en medio nuestro. Así que gloria sea a nuestro buen Señor y también, por supuesto, pues anhelamos que Dios también esté en medio de nuestra familia. Y por eso que estamos compartiendo esta serie titulada La Familia, una institución en vías de extinción, ¿no? Y cuál es nuestra responsabilidad como iglesia. Veíamos rápidamente algunos principios que compartimos en la prédica anterior. En Cantares 8:14 dice: levántate, querida, le dice el rey. Ella le responde: ven rápido, amado mío. Él le dice: ven y sé la grácil gacela conmigo. Y ella le dice: ven a ser como un cervatillo conmigo. Danzaremos en lo alto del cielo, le dice él. Y ella le responde: sí, en las montañas de las especies aromáticas. Y él luego le responde, y es el último verso de Cantar de los Cantares: y estaremos por siempre unidos en uno. Así es, ¿no? Cantar de los Cantares es describe la relación de el novio con la novia, es decir, de el Cristo con la iglesia. Recordando pues que el matrimonio y la familia no tienen un origen terrenal. El matrimonio y la familia existen desde la eternidad. La Trinidad lo experimenta manifestándose como un solo Dios. Es la unidad de la diversidad. Entonces el matrimonio y la familia, y por ende también el noviazgo, son principios del cielo. No es que, como explicábamos, no es que Dios, utilizó cosas que ocurren aquí en la tierra, que se originaron aquí entre las relaciones humanas, para poder explicar de alguna manera su amor. No. Los novios se originaron en el cielo. El matrimonio se originó en el cielo. La familia se originó en el cielo, ¿no? Vivir, hermanos, en la unidad de la diversidad, tanto en el matrimonio como en la familia, es la manifestación de las arras celestiales, de ese adelanto celestial. Es un adelanto de la experiencia celestial, de dar y recibir amor, aceptación, admiración. Dios nos permite, al habernos creado los seres humanos a su imagen y semejanza, y podernos relacionar dejando padre y madre para hacernos uno solo, una sola familia, y entonces tener la oportunidad de experimentar lo que la unidad de la diversidad, que es la Trinidad, experimenta. Génesis 2:24 dice lo siguiente: por esta razón, y les leo de la traducción La Pasión, el hombre deja a su madre, a su padre y a su madre, para desinteresadamente unirse a su esposa, y se convierten en una sola carne, como una nueva familia, ¿no? Por eso me gusta esta versión que lo pone muy claro cuál era este concepto que Dios estaba declarando cuando Adán conoce a Eva y le explica que este es el origen de cómo van a ser las relaciones humanas, ¿no? Y él mismo lo replicaría desde el cielo cuando Jesús dejó, ¿no? Como dice el libro de Filipenses, no estuvo dispuesto a aferrarse a esa condición que él tenía con el Padre, con el Espíritu Santo, de deidad, sino que se hizo hombre para buscar a su novia. Juan el Bautista hablaba así: yo soy el amigo del novio, él es el novio que ha venido por la novia, ¿no? Y hay una serie de figuras que Dios nos explica en las Escrituras
pero son figuras que nacieron en la eternidad. Así que, amada iglesia, la familia, tu familia, es un lugar, es el lugar seguro de existencia humana, creado por Dios como fundamento para la convivencia. Es el tesoro más grande de la humanidad, hermanos. La familia es donde aprendemos a amar a Dios y amar al prójimo. Así es, un santuario donde aprendemos a hablarle a Dios a otros en intercesión, a hablar de parte de Dios a otros en abnegación, en evangelización, y a servir e incluso perdonar a otros en abnegación. Y esa es la aventura de la vida, esa es la propuesta de Dios para los seres humanos, ¿no? Que vivan, pues, amando a Dios y amando al prójimo. Así que esa es la familia, queridos hermanos. Así debería ser tu familia. Porque si tu familia no se alinea a la propuesta original de Dios, eventualmente se va a desmoronar, se va a distorsionar, y en vez de crear un ambiente de bendición espiritual de generación tras generación, va a convertirse en un lugar de dolor, va a convertirse en un lugar de sufrimiento, va a convertirse pues en un lugar de rechazo, y donde vamos a recibir en vez de bendición, maldición. Muy bien, ahora entramos a la enseñanza directa del día de hoy, y es acerca del desafío que tenemos como familia de criar a nuestros hijos en medio del contexto de la modernidad. Le voy a explicar. Salmo 139, 16. Dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. Examíname, por lo tanto, dice el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Entonces el salmista dice, mira, mi embrión, desde que yo estaba en el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos. Y algo que ocurrió es que en tu libro ya estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar ni una de ellas. Y ya había un libro escrito acerca de ese embrión. Y por eso el salmista dice, examíname entonces, Señor. Ve si hay camino de perversidad en mí. ¿Por qué razón? Porque yo quiero caminar por ese camino que tú has establecido para mí. Por ese destino, ese propósito que tú has establecido para mí. Por eso que le dice, prueba mi corazón, conoce mis pensamientos, Señor. Guíame por el camino de todo eso que tú has escrito para mí cuando mi embrión vieron tus ojos. Muy bien, ahora, hay una batalla espiritual, queridos hermanos, cuando todo ser humano nace. Incluso cuando es concebido, se origina ahí una batalla. En Génesis, el capítulo 25, vemos una imagen en lo natural de lo que ocurre en lo espiritual. Como ustedes saben, el Antiguo Testamento son patrones o son formas en lo natural que tienen una aplicación de patrón en lo espiritual en el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a Génesis, el capítulo 25. Dice versos 22 y 23. Hay una batalla de ADN, lo he titulado. Dice, pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre. Estamos hablando de Raquel. Y adentro Jacob y Esaú. Así que ella consultó al Señor. ¿Por qué me pasa esto?, preguntó.
Y el Señor le dijo, los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser 2 naciones. Y desde el principio, las 2 naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Entonces, algo que le ocurre, que narra Génesis, todo el capítulo de Génesis 25, que cuando Rebeca está embarazada, de pronto ella se perturba porque dentro de ella había una lucha. Una lucha entre lo que más adelante sabríamos sería la lucha de Jacob, que procuró hacer las cosas a la manera de Dios, y de Esaú, que simplemente se dedicó a vivir para satisfacer su carne. Y había una lucha ahí. Y entonces describe esta lucha y el Señor le revela en ese momento a Rebeca que habían dos seres ahí, es decir, 2 ADNs luchando para ver quién iba a tener predominio sobre la otra, ¿no? Y que esos 2 ADNs, uno espiritual, figurativamente Jacob, y el otro carnal, que era Esaú, que luchan, ¿no? Pero que finalmente el Señor le diría a Rebeca, pero el menor, es decir, Jacob, va a tener dominio o será más fuerte que el mayor. Ahora, como les decía, el Antiguo Testamento son formas y figuras naturales versus el Nuevo Testamento que son realidades espirituales. Cada uno de nuestros hijos, escúcheme bien, cada uno de nuestros hijos libra una batalla desde el vientre de mamá entre vivir únicamente por el ADN natural o dejarse conquistar por el ADN espiritual. Así es, como nacemos con la naturaleza pecaminosa por el pecado de Adán, hay una lucha entre ese ser, ya no 2 seres, que es en lo natural que ocurrió en Rebeca, sino en ese bebito que tú tuviste en tu vientre. Aquí se estaba librando una batalla. Desde que el embrión vieron los ojos del Señor, se empezó a librar una batalla por la vida de tu descendencia. Así es, por la vida espiritual de tu descendencia, donde esa naturaleza pecaminosa quería tomar dominio sobre la propuesta de Dios, como dice el Salmo, de todas las cosas que están ya escritas. Y donde el salmista dice, por eso, Señor, examíname, Señor. Claro que el embrioncito todavía no sabe, pero hay una realidad espiritual que usted, mamá, que usted, papá, sí debería saber. Aquí hay una lucha. Desde que mami tiene al bebito acá adentro, hay una lucha por el alma de tu hijo. Hay una pelea en los cielos. A ver, ¿quién va a convencer a ese hijo que tú llevas en tu vientre acerca de cómo va a ser su vida? Únicamente en un ADN carnal, dedicado a satisfacerse sus propios deseos, o en un despertar de un ADN espiritual, buscando satisfacer los deseos del Padre Celestial. Una batalla. Cada uno de nuestros hijos libra una batalla desde el vientre. Y cuando salen del vientre, empieza, la jornada continúa. Y conforme ellos van creciendo, van a tener que ir tomando decisiones. Entre vivir únicamente por el ADN natural o dejarse conquistar por el ADN espiritual. El desafío de los padres, queridos hermanos, el desafío de papá y mamá, es discernir el ADN espiritual y ayudar a nuestros hijos a ganar esa batalla. Así es, usted tiene que ayudar a su hijo a ganar esa batalla. Entender, Señor, ¿para qué creaste a mi hijo? Indistintamente de la parte natural, que es importante entenderla, pero en esa revelación espiritual, Señor, ¿para qué creaste a mi hijo?
En el caso nuestro, uno de nuestros hijos, para que sea un músico que brille. Sí, un muy buen profesional en la música, pero que al mismo tiempo esa excelencia profesional lo lleve a lugares donde el ADN espiritual pueda brillar. Igual con tu hijo, si esos dones naturales tienen que ver con hacer negocios, con ser un extraordinario estudiante universitario y ser un economista, o ser un médico, o ser un abogado, o ser un emprendedor, lo que fuera. El desafío de los padres, ese es tu desafío, que hoy vamos a dar al final para que Dios te empiece a mostrar y usted de manera exprofesa esté buscando, Señor, ¿para qué lo creaste? ¿Para qué lo creaste? Y voy a orar para que ese ADN espiritual se manifieste en su vida. Mateo 22, 37 al 29. Esa es la aventura de nuestra vida. Así es. La gran aventura de la vida de todo ser humano aquí en la tierra es la que está descrita aquí en Mateo 22. Le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más importante. Y Jesús contesta, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Pero hay un segundo mandamiento, dice, que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice, toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Entonces, vivir para Dios y vivir para el prójimo es la aventura de nuestra humanidad aquí en la tierra. Si abrazamos nuestro ADN espiritual, lo vamos a vivir a plenitud. Si nos dejamos convencer por la cultura, vamos a desechar ese estilo de vida y vamos a vivir para mí, para mí, para mí. Así es. Y vamos a perder la oportunidad de gozar la propuesta de Dios, que trae plenitud de vida para los seres humanos aquí en la tierra, que es vivir para Dios y vivir para el prójimo. Y la familia, tu familia, es el lugar primario donde aprender y ser entrenados. Así es, en la familia. Ahí es donde podemos nosotros experimentar ese diseño original, ese diseño de parte de Dios para vivir para otros. Y ese es el ADN espiritual. Vivir para otro. Vivir para Dios y vivir para otro. Qué revelador es como la cultura antidios o sin Dios, por decirlo menos, te propone todo lo contrario. La aventura de nuestra humanidad, vivir para Dios y vivir para el prójimo. Os Guinness, un gran pensador, decía lo siguiente: la cultura occidental, la iglesia y aún nuestras familias están perdiendo con el paso del tiempo y la modernidad su identidad original, la esencia de su ser y la razón de su vivir. Hemos reducido y conformado nuestro existir al considerar como sumo valor la mera acumulación de bienes y riquezas. Es una realidad. Ocurre en las familias fuera de la iglesia y lamentablemente también dentro de la iglesia, donde lo más importante, de la razón por la cual vivimos, de la razón por la cual nos esforzamos, de la razón por la cual estudiamos, de la razón por la cual nos sacamos la mugre trabajando, es para la mera acumulación de bienes y riquezas. Rara vez
le enseñamos o los incentivamos a nuestros hijos. Sé el mejor, para que a través de tu carrera que brilla, otros conozcan de Cristo. Sé el mejor, para que a través de las riquezas que tú puedas generar, ayudes a otros. Sé el mejor. Pero casi eso no se ve. Conocí el testimonio de un señor en los Estados Unidos, que él es jardinero, tiene una empresa de jardinería y obviamente pues se dedican a todo este trabajo de arreglar jardines, que es bastante costoso contratar ahí en los Estados Unidos, por eso que muchos lo procuran hacer ellos mismos. Sin embargo, él con sus hijos, hay un día de la semana que él y sus hijos, jóvenes y adolescentes, ¿qué hacen? Van en búsqueda de jardines que estén crecidos y descuidados. Tocan el timbre de esa casa y le ofrecen sus servicios a los dueños. Los dueños, por lo general, pues obviamente dicen, no tengo dinero. Y dicen, no, lo queremos hacer gratuitamente. Y lo hacen gratuitamente. Y bendicen a esas personas y testifican del Señor. Ese don, ese talento, esa habilidad que Dios le dio a esta familia, y este hombre, este padre de familia, me maravilla porque le enseña a sus hijos, para esto tenemos este negocio, para esto tenemos este emprendimiento, para esto Dios nos ha prosperado, para esto Dios nos ha dado salud, para esto Dios nos ha dado habilidad, para poder ayudar a otros. Lamentablemente, hoy en día criamos a nuestros hijos es de que no haya sufrimiento, pero que no sufran. Pero que no les duela. Ay, pero pobrecito mi hijito. Ay, pero el profesor le corrigió. Ay, pero le dijeron. Ay, pero esto. Y es algo que culturalmente está muy metido en la crianza de los chicos de hoy en día. El problema y el desafío es que cuando el no sufrimiento, el no dolor y el yo, están entre los principales valores en la formación de nuestros hijos, los estamos preparando para que no tengan la capacidad de negarse a sí mismos y tomar la cruz y seguir. Claro, pues de repente tú los crías, sí, Diosito para ti, va a contestar todas tus oraciones, va a darte todo lo que tú quieras, va a hacerte todo lo que tú le pidas. Ay, sí, pero no sufras, ay, pobrecito, pero que no le duela, ay, pobrecito. Y de pronto van creciendo y se encuentran con una realidad de las Escrituras que dice, ¿quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Oye, pero si fui criado para que yo no sufra, y para que yo lo tenga todo. ¿Y ahora qué me están enseñando? Y de manera automática eso se rechaza o no se recibe o simplemente se da el salto. Y como dice Os Guinness, estamos perdiendo nuestra identidad original. ¿Qué hacer al respecto? Génesis capítulo 22. Abraham, un solo hijo, de milagro. Y Dios le dice, entrégamelo. ¿Qué hizo Abraham? Se lo entregó. Y estuvo dispuesto a sacrificarlo. ¿Recuerdan la historia? Cuando estuvo a punto de hacerlo, Dios lo detiene, provee, y después le dice lo siguiente el Señor. Después, desde el cielo, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez y le dijo, el Señor ha dicho, prometo por mí mismo, que porque hiciste esto y no me negaste a tu hijo, tu único hijo, te daré mi bendición y multiplicaré tu descendencia. Tendrás tantos descendientes como estrellas hay en el cielo y en la arena a la orilla del mar. Y ellos se apoderarán de las ciudades de sus enemigos. Papi, mami, no les niegues a tus hijos al Señor. Entrégalos, fórmalos conforme a las Escrituras y que vengan a la iglesia a servir
que estén dispuestos a servir al prójimo. Y no necesariamente en el entorno eclesiástico, sino también en otras formas. No le niegues a tus hijos al Señor. Ay, pero pobrecito. Ay, es que se aburre. Ay, es que no tiene amiguitos. Ay, es que la canción no son tan lindas. Ay, que... No les niegues a tus hijos al Señor. Y si Dios ha provisto una iglesia local para ti, llévalos a la iglesia. Preadolescentes, desde la escuela dominical, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, universitarios, llévalos. Mientras usted tenga la autoridad para hacerlo, hágalo. Y enséñele lo bello de la fe, el gozo de la entrega, la tenacidad de la confianza. Enséñenles a sus hijos. La audacia de la obediencia. La generosidad del sacrificio. Enséñenles a vivir como Jesús vivió. Enséñale a tus hijos. No va a ser fácil. Sí, pero es que no me cae esta gente. Es que no me gusta. El gozo de la entrega. Eso es lo bello de la fe cristiana. La tenacidad. Seguir confiando. Yo voy a seguir confiando. Yo voy a seguir creyendo. La audacia de la obediencia. Dios me dijo, aquí está. Como en una ocasión, Dios me dijo, da todo lo que tienes. Y todo lo que di, era estudiante universitario. Todavía vivía de propinas. Y después dije, ¿y ahora cómo me voy a la universidad el día lunes? Y de pronto un milagro. Llega el día lunes, no sabía qué hacer. Dije, miré caminando. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y de pronto Dios me dice, revisa tu cajón. Abro mi cajón, una billetera vieja que había ahí. Abro la billetera y ahí había suficiente dinero para todos mis pasajes de esa semana. Y entonces conoces cosas espirituales. La audacia de la obediencia. Enséñales la generosidad del sacrificio. Enséñales a vivir como Jesús. ¿Y sabes? Y Él les dará una bendición. Así es, cuando tú no negaste a tus hijos, Él les dará su bendición y multiplicará todo lo que emprendan. Y aún incluso se apoderarán de muchas ciudades. Tendrán una autoridad delegada por el Señor. No le niegues a tus hijos al Señor. Ay, es que pobrecito no le gusta. Ay, es que pobrecita se aburre. Ay, es que pobrecito no tiene amigos. A la iglesia no se va ni por los amiguitos, ni por no aburrirme. Me voy a conocer a Dios, me voy a servir a Dios, me voy a estar en la familia de Dios. Ay, pero es que los de la iglesia son así o son asá. No les niegues a tus hijos al Señor. Llévalos y llévalos y llévalos. Bendita modernidad. Hablábamos de crianza y modernidad. ¿Qué es la modernidad? Es la combinación de dos poderosos elementos: desarrollo tecnológico y pensamiento filosófico. Es decir, tecnología, desarrollo tecnológico, más el posmodernismo, ¿no? Esta corriente filosófica de la posverdad, ¿no? O tecnología y egocentrismo, otra filosofía de vida. Y entonces, el habitante del siglo XXI los tiene peligrosamente combinados, hermanos. Tecnología de un uso personal ilimitado, más filosofía de realización personal. Por eso T. Kelly, un pensador, decía, siglo XXI, narcisista, ególatra y pueril. El que no consume, no vive. Y el que no piensa en sí mismo, es un gil. Y entonces tus hijos no solamente en casa, muchas veces le negamos al Señor a nuestros hijos al no llevarlos a la iglesia a otras actividades que no sea el día domingo contigo para un ratito no. Aparte de eso, tienen
No dentro de la casa, una mala instrucción, sino que fuera de la casa. Tienen la tecnología y tienen los pensamientos de la cultura. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo logras que tus hijos se mantengan en la casa del Señor? Mateo 28, 9 al 15. Esta cultura te empuja siempre a pensar en ti mismo. Mientras iban, dice, Jesús les salió al encuentro y los saludó. Ellos corrieron hasta él y abrazaron sus pies y lo adoraron. Está hablando acerca de la resurrección y el encuentro de Jesús con algunas de sus discípulas. Entonces Jesús les dijo, no teman, díganle a mis hermanos que vayan a Galilea y ahí me verán. Se fueron ellas. Pero al mismo tiempo ocurría otra cosa. Se convocó a una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno. Y les dijeron, ustedes deben decir, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Si llega a oídos del gobernador, nosotros lo respaldaremos y no se meterán en problemas. Entonces los guardias aceptaron el soborno y dijeron lo que le habían ordenado. Su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta hoy. ¿Qué clase de hijos estás criando? ¿Testigos valientes que salgan a decir al mundo que Jesús resucitó? ¿O soldados sobornados, que para ellos lo más importante es la comodidad y el dinero, el no rechazo, la egolatría, la satisfacción personal, y deciden cambiar la verdad de la resurrección por una mentira? No le niegues a tus hijos al Señor. No se los niegues. Hay una lucha desde que están en el vientre de mami. Ese Esaú y Jacob espiritual. Cuando salen, ellos se van a ver confrontados a diferentes realidades. Y es su responsabilidad, papi y mami, decirles, enseñarles la ruta y el camino con el ejemplo. Juan 17, mi último verso. Jesús, con respecto a sus discípulos, le dice al Padre, les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es la verdad. Y así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. No te pido que los quites de este mundo, le dice el Señor Jesús a su Padre Celestial. No, el Señor no quiere que tus hijos crezcan en una burbuja. No los quites de este mundo, pero tampoco se los niegues. Y más bien, porque el mundo los va a odiar, ellos tienen que entender, hay gente que los va a rechazar por ser cristianos. Hay gente que los va a amar, sí, pero hay gente que los va a rechazar. No los quites. No te pido que los quites de este mundo, ni que los crees en una burbuja. Pero sí, estando ellos en el mundo, que puedan ser esa sal y luz. Y la única manera es que tu papi y mami le enseñen la palabra. No solamente que la escuchen en la iglesia una vez cada otro domingo cuando vienes, sino que en casa se enseñe la palabra, se viva la palabra, se conozca la palabra, se viva la palabra. No les niegues al Señor a tus hijos, tráelos a la casa del Señor. Pero tampoco te estoy hablando de que los quites de este mundo. No, ellos tienen que estar en este mundo. Pero enséñales la palabra para que brillen. Y que esa lucha interior, el que gane, sea ese Jacob. El que gane sea
el escogido que volvió a nacer cuando conoció a Cristo y su ADN espiritual se despertó y empezó a hundir a ese ADN carnal con el que había nacido. La naturaleza celestial del nuevo nacimiento con la naturaleza pecaminosa, el pecado original. Hay una batalla, hay una lucha por tus hijos. ¿Quién la va a ganar? Asegúrate que sea el Señor. Dios te bendiga. Espectacular. Gracias por conectarte. Espero que la prédica y nuestro servicio haya sido de gran bendición para tu vida y la vida de toda tu familia. Queremos animarte. Si tienes alguna petición de oración, contáctanos a través de las redes sociales, que estaremos prestos con todo un equipo de intercesión de lunes a sábado, orando e intercediendo por tus peticiones. Asimismo, también queremos animarte que te suscribas al canal de YouTube de la Casa del Padre, donde te estaremos presentando los diferentes programas y las diferentes transmisiones que tenemos aquí en casa. Así que, una vez más, que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.